Perfecto. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere empezar a contar de qué se trató lo que estuvieron leyendo? Y bueno, ya que no arranca nadie, yo preparé tipo una presentación. Bueno, ahí yo A te ver pongo cómo puedo entonces hacer. ahí vos podés compartir entonces, si querés. Compartir pantalla. Bueno. Ujú, podés compartir. Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Te tocó, Bien. te llegué a entregar un artículo la semana pasada, ¿no? No, profe. ¿No? Bueno, ¿elegiste uno de los que No. estaban en el listado? Ajá. Bien. Ahora Julia nos va a comentar un poco de qué se trató el artículo que le tocó a ella, ¿sí? Profe, ¿se ve? Yo estoy viendo ahora tu administrador de archivos de Windows. Ah, no se ve, entonces voy a ver si puedo compartir de otra manera. A ver. Cuando le das compartir, ahí te deja elegir qué ventana querés Sí, compartir. sí, pero no. A ver, ventana. Miriam, ¿vos llegaste a presentar tu planificación de tu cargo? Si no presentaste, vamos a tener que trabajar con eso esta semana, ¿sí? Bueno, profe, después hablamos entonces. Sí, porque hoy me acordé porque Matías me estaba consultando por el cargo que él tiene en la cátedra de Marinelli. Y ahí yo me acordé que a vos no te dije nada, pero después hablamos entonces ahora más tranquilas y ahí te explico. Yo tengo en una versión PDF, profe, y eso no me deja compartir. Voy a ver si puedo. Ahí creo que desde el X. Te tiene que dejar, sí. Abrirle y compartirle. ¿Querés pasarme por el WhatsApp y yo comparto? Si Bueno, te sí, complica. porque a mí no sé, la verdad que no. Yo, o sea, Justo suelo cerré el trabajar con WhatsApp esto, para que no pero... moleste el timbre, pero pasame por WhatsApp nomás ahí yo comparto, no tengo problema. Sí, mando al grupo entonces. A ver, sí, porque otro no me da, no sé por qué no me deja compartir. Bien. Esto, o sea, volver a... Claro, lo que pasa es que por ahí cada una de estas herramientas, el Zoom, el Meeting, tienen sus particularidades, ¿viste? Hasta que uno le encuentra la mano, tenés una Sí, curva vamos hasta la medianoche acá. claro, tenés una curva de aprendizaje por ahí. Vos llegaste a dar clases virtuales, ¿no es cierto, Julia? Sí, por ¿Y eso, o qué, sea, y qué yo trabajé, herramienta pero no... usabas? Nosotros más usamos con lo que es el Google, o sea, por el Meet, más Ah, que el Meet, nada. O sea, no trabajamos con esta herramienta que claro. es sí, por eso trabajamos mucho con el Meet, así que bueno. Bueno, ahí vos me decís si querés que se corra, que se Sí, mueva. sí, está. Por ahí, o sea, vamos a comenzar por ahí entonces. Bueno, como le comentaba, buenas noches para los demás compañeros que entraron recién. A mí me tocó el texto de elementos estructurantes, ¿sí? de la didáctica de la informática, por Alejandro Miño. Bueno, este texto habla más que nada, el artículo parte de los conceptos de la didáctica de la informática. Y bueno, dentro de lo que es el desarrollo de la introducción, yo hice ahí hincapié en lo que es justamente la didáctica, que está enfocada más que nada a la parte de análisis, ¿sí? Bueno, también aparte de, digamos, se me cortó lo que iba a decir. Está enfocada en la parte de análisis y de los contenidos, la parte de discusión, las diversas formas de trabajo áulico, el contexto sociohistórico, las relaciones entre los autores y los supuestos epistemológicos asociados a la asignatura. Según Álvarez, dice que la didáctica es un elemento fundamental y da coherencia y consistencia en lo construido en los contenidos y en las asignaturas, y también hace parte de lo que es el currículo en general. Dentro de lo que es los elementos estructurantes está la parte de una descripción, que empieza a hacer una descripción de los elementos estructurantes del estado del arte y sus discusiones. Acá hay muchos comentarios de los autores que aparece ahí.
pero también a la vez habla que el campo, o sea, en el campo educativo, la didáctica de la informática se nutre de las distintas experiencias y propuestas teóricas de la disciplina. Bueno, ahí yo hice hincapié que dice que la informática, sí, está vista como una herramienta y como una ciencia también. Bueno, perdón, ahí me fui más abajo, sí, estamos en esa línea más o menos. Habla de la informática entonces, que es el segundo, el 2.1, ahí. La informática, sí, que es tomada aparte como una herramienta, también como una ciencia. Y a su vez, esto tengo anotado acá, a ver si ya, porque si no me pierdo. Bueno, y a su vez también, sí, determina las dimensiones, ¿sí? que aparecen en la didáctica. La didáctica dice que articula los elementos del currículo integrado y digamos, aparte de articular, integra las asignaturas, dando coherencia a todas las asignaturas de la informática. Las asignaturas del eje de la didáctica tienen relación con el componente disciplinar de la formación docente. Y aquí hay unos cuantos ejemplos que cita, donde los ejemplos hablan sobre la educación de Chile, por ejemplo, habla de la educación o sea, aparece también la parte de la educación en Guatemala, en donde hace una descripción de los contenidos, o sea, que aparecen en el currículum, y también hay ejemplos que cita sobre la Argentina y Uruguay, donde dice que justamente en Argentina y Uruguay se ve la evidencia donde la enseñanza de la informática justamente es la ciencia de la computación. Digamos, eso no ocurre justamente en Chile y en Guatemala. Después, el texto también habla, dentro, digamos, de lo que es la informática, aparece el proceso de la construcción de los modelos, la computadora como el elemento determinante del aprendizaje y la programación. Bueno, acá podemos decir que el modelo, ¿sí?, representa un aspecto de la realidad, sin serlo justamente. El artículo, o sea, hace hincapié a eso, que digamos el modelo está representado sobre una realidad, pero que no es justamente esa realidad. El análisis de la realidad de la realidad permite construir un modelo, digamos. En la informática hay tres dimensiones que aparecen acá: el tiempo, el espacio y la energía. También habla sobre el proceso de comprensión que hay que, digamos, que hay que ver desde la realidad para poder realizar un modelo. Un caso particular de estos son los modelos, digamos, que constituyen y que tienen sustento en la lógica y en la matemática. Aparece también acá lo que son las características de la realidad que determinan, digamos, la forma que va a adquirir el modelo. El modelo, a su vez, va sufriendo modificaciones durante la construcción, pero, digamos, aparece una aproximación que hace que el docente, digamos, haga esa aproximación y que el alumno interprete esa aproximación sobre el modelo digamos, y termine adecuando ese modelo a la realidad. El alumno adecua, digamos, el modelo a la realidad. Bueno, también el proceso de construcción de modelos habla de que es necesario considerar una solución a un problema, pero que también a la vez, digamos, la misma solución no es que siempre se va a usar, digamos, una computadora para darle solución, ¿sí? Aparecen otras dimensiones, digamos, dentro de la disciplina del modelo para que aparezca esa solución. Bueno, también comenta que el proceso de transmisión de la didáctica determina la diferencia entre el objeto a modelar y el modelo, digamos, final construido. El otro punto que habla ahí, que es justamente la computadora como elemento determinante del aprendizaje, justamente dice que la informática no es sinónimo de una computadora, o sea, no siempre se va digamos, a tener la computadora para poder dictar una clase de informática.
pero, ¿sí?, que a su vez, o sea, si no se usa la computadora, el alumno puede no interpretar correctamente la sintaxis, ¿sí?, del aprendizaje. Bueno, a su vez también el aprendizaje de ciertas técnicas y elementos tecnológicos, digamos, son necesarios en la computadora para poder entender estos elementos. Bueno, también aparece acá lo que es la semántica del problema, que permite, digamos, conocer o reconocer, acotar o entender la realidad para resolver ese problema a partir de la sintaxis, ¿sí? Y que, bueno, obviamente a través de la computadora se puede ejecutar una solución. Lo que es la sintaxis y la semántica se vinculan de modo tal que el aprendizaje, ¿sí?, digamos, es uno de, digamos, el aprendizaje solo tiene sentido en tanto cuando puedan operar, digamos, uno con el otro, una solución con otra. Y después el término de programación, o sea, el otro elemento, digamos, que aparece ahí de la informática, el último, nos dice que digamos, la programación dentro de la enseñanza de la informática está enfocado justamente dentro de las áreas, o dentro de las áreas independientes del paradigma de trabajo, ¿sí? Las estructuras, se pueden utilizar diferentes paradigmas, como por ejemplo nombra ahí la estructurada o la orientada a objetos, pero esas técnicas, sí, las técnicas justamente de utilizar programación son transversales e integradoras entre todas las áreas que se maneja en la informática. También podemos ver que la construcción de programas fortalece, digamos, todo lo que es la construcción de modelos y permite verificar la validez, fortaleciendo, digamos, más que nada las formas de construir ese programa. También ahí creo que yo sí puse lo que es digamos, el estudio de proceso de enseñanza y aprendizaje, es relacionado con la programación y están vinculados con las subtareas o subáreas que aparecen en la informática. Y ahí, bueno, también hace hincapié que los aspectos como los errores, las formas de enseñanza y las características del aprendizaje son elementos a trabajar en la didáctica, ¿sí? En la didáctica de la informática. Habla también que estudiar programación es estudiar saberes y tiene una clara implicancia en lo que es el resto de la informática. Ahí me faltó aclarar también en uno de los temas anteriores a esto, porque me salté algo ahí, profe, si usted me ayuda, pero me salté, estoy segura que me salté algo ahí. Con los nervios que tengo me salté, pero... Tranquila, Julia, igual es contar lo que leyeron nada más, ¿sí? No, por ahí al principio, bueno, cuando arranca con el concepto de por qué la informática puede ser considerada también una ciencia y los elementos estructurantes que conforman a la informática, esa es la parte inicial del diálogo del artículo, en donde sí, él empieza hablando de, bueno, la informática. ¿Cómo la voy a enseñar? ¿La voy a enseñar como herramienta o la voy a enseñar como disciplina? Y ahí habla de los elementos estructurantes de la informática y por qué podría ser considerada una ciencia. Eso es al principio, ¿viste? claro. Y después sí viene todo lo Sí, que vos sí, sí. comentaste de, bueno, desde la didáctica, ¿qué nos interesa? Nos interesa hacer un recorrido transversal de todo el contenido curricular y ver cómo lo vamos a plasmar para que a través de nuestras diferentes estrategias llegue al alumno, ¿sí? Todo ese Sí, contenido, sí, porque ahí está la magia del docente, entonces decir, bueno, a ver, todos estos contenidos, ¿cómo hago magia para que llegue al alumno? Para lograr sí, esa sí. relación entre el contenido y el alumno. Porque ahora vamos a ver más adelante las estrategias de aprendizaje y cómo se diferencian cada una de ellas, ¿sí? Entonces ahí donde el autor habla de la didáctica, eh, teniendo en cuenta cómo yo estos conceptos los voy a llevar al aula. Y él dice, bueno, por un lado tenemos lo que es la construcción de modelos, ¿sí? Donde él explica, bueno, estos contenidos relacionados a informática que están de la mano de la construcción de modelos son lo que vamos a abordarlos desde un aspecto particular para el aprendizaje del alumno, ¿sí? Que es, bueno, decir, bueno, cómo está conformado el equipamiento, cuáles son las partes constitutivas, para qué sirve la computadora, ¿sí? Después Sí, sí, ya sí. viene más como una herramienta de soporte que es como un elemento que ayuda al aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí, bueno,
Vienen algunas técnicas, ¿sí? O herramientas específicas que se le van a enseñar para que él use la computadora como una herramienta, ¿sí? Y por último está el tema de la enseñanza desde la programación, que ahí también hace una salvedad y dice que es algo que se ve, que es un movimiento que se ve hace mucho tiempo, que la programación ya no es algo que es solo de la informática, es como que es el nuevo lenguaje y como que todas las disciplinas deberían aprender programación. Está muy bueno lo que mencionaste de que no siempre vamos a tener una computadora a mano, no siempre vamos a poder enseñarle a los chicos teniendo una herramienta como puede ser una notebook o una compu. Y ahí está otra vez la expertise del docente en decir, bueno, a ver, ¿qué contenidos tengo que enseñar y cómo voy a hacer para que esos contenidos los adquieran sin tener la herramienta? Vamos a ver después más adelante, hay varias estrategias, pero desde el punto de vista de la programación, ustedes mismos cuando empezaron en primer año aprendieron a programar sin computadora, ¿sí? Después recién fueron a la Sí, computadora. Ahí hay mucha discusión entre que la computadora tiene eso de que es más divertido, de que hace que el alumno se prenda, que cuando empiezan a programar y ver el código funcionando, por ahí se entusiasman más, ¿viste? Entonces, desde ese punto de vista, algunos dicen, no, hay que abordar la programación con la computadora desde un principio. Y ahí aparecen las herramientas como NetLogo y otras herramientas que son para programar jugando, digamos, ¿sí? Incluso ahora sí, todos sí. estos Minecraft Education, ¿sí? Roblox Education, todos estos juegos que los juegos chicos juegan, tienen sus versiones educativas para enseñarles programación que están muy buenas. Eh, el Scratch, que es la más conocida, ¿sí? Que eso también lo vamos a Claro, ver. sí, sí. Eh, pero bueno, no siempre tenemos una computadora y ahí yo les voy a pasar después unos enlaces ustedes si están dando clases y son docentes, pueden pedir a la Fundación Sadowski y le mandan los manuales que ustedes pueden usar en el aula, que están muy buenos y yo les voy a mostrar, y el material está descargable en la página. Estos son los libros que le manda la Fundación Sadowski, ¿sí? Para que ustedes puedan usar como docentes en el aula, ¿sí? Y está dividido por niveles, ¿sí? Tiene primer ciclo de primaria y tienen todos los contenidos que se tienen que dar a través Profe, del ¿usted nivel está mostrando primario. algo? ¿Cómo? Le Si estoy está mostrando mostrando algo en la pantalla. en mi cámara estoy mostrando. Está mostrando unos libros, pero como tiene activado el difuminador, ¿Ahí lo se ven? difumina lo que no sea el rostro. ¿Ahí ven? Sí, profe. ¿Sí? Ujú. Bueno, este es uno de los libros, ven que acá dice primer ciclo primaria, ¿sí? Y trae todo material como para que ustedes como docentes trabajen. Yo ahora les voy a pasar el enlace porque ustedes pueden pedir esto por la página de Sadowski y también, si ustedes están trabajando en una escuela, les piden simplemente en qué escuela están trabajando. Y tienen también para segundo ciclo de primaria. Ujú. Tienen son uno, dos, tres, cuatro libros. Después tienen primer y segundo ciclo de secundaria. Y en la página tienen material para trabajar, ¿sí? Que está muy bueno. Y también acá en la página tienen fichas que se pueden descargar como para trabajar toda esta parte de programación con los chicos y sin tener que tener una computadora, que está bueno también, ¿sí? Obviamente que más adelante vamos a ver un módulo específico de enseñanza de la programación y qué herramientas tenemos, porque así como tenemos todas estas herramientas que estuve mencionando, también vienen, a ver si tengo por acá. La próxima vez que vaya a Apóstoles les llevo, ¿sí? Vienen así tarjetitas, ¿sí? Para que los chicos vayan armando el camino y le vayan enseñando al robot, ¿sí? A través de la programación le vayan enseñando el camino, el robot se aprende y después, ¿sí? Este es un modelo, ¿sí? Este es un modelo, ahí vienen varios modelos, que leen las tarjetitas y de esa forma le programan y después hacen competencias sobre cómo llegar al destino y todo eso. Que también son herramientas para aprender, para enseñarle a los chicos a programar jugando, todo es jugando, es bastante interesante.
Entonces, bueno, el autor, como bien dijo Julia, lo que hace es ese desgranamiento de decir, bueno, tenemos diferentes aspectos de acuerdo al contenido que queremos enseñar de informática. Y eso obviamente que no lo vamos a elegir nosotros, ¿sí? Eso lo van a decir los NAP, ¿ok? Julia, ¿dejo de compartir o algo más que quieres decir de esto? No, no, profe, ya está, sí. Y bueno, a ver, ¿alguno de los Muchísimas gracias. compañeros que quiera decir algo que le haya llamado la atención de este artículo o que le quiera preguntar algo a Julia de la lectura? Yo no, profe. Por mí está bien. ¿Está bien? Bueno. A los que se fueron sumando, hola, sí. Sabrina, Marcos, a Luciano les saludé cuando entré. Bueno, ¿quién quiere seguir contando, a ver, el artículo que le tocó? Si nos vemos todos. Bueno, el artículo que a mí me asignó fue Didáctica de la informática y métodos formales. ¿Por qué son importantes los métodos formales para la didáctica de la informática? Acá creo, y por lo que leí y entendí el texto, el autor menciona que aprender los métodos formales, tal vez en el espacio didáctica de la informática, permitiría en su momento, estando en clase, definir si una estrategia utilizada es la más correcta, es la más acertada para al momento de dar clase y que el alumno aprenda. Eso fue básicamente lo que entendí del texto. Dentro del texto, el autor primero empieza a hacer un recorrido por lo que es cómo está compuesto la enseñanza, o no mejor dicho, la formación docente en Uruguay, porque el autor es uruguayo. Hace un recorrido por las características, cómo está compuesto la formación docente, que tiene carga tanto matemática como lógica, programación, base de datos, redes y arquitecturas, y también una carga de lo que sea materias, lo que nosotros llamamos materias pedagógicas en nuestra carrera, por ejemplo, que tiene que ver con didáctica 1, introducción a la didáctica y varias instancias de didáctica. Después, ¿qué más? Eso con respecto a las características por ahí del profesorado en informática. Después, bueno, un segundo texto se hace una pregunta de qué aportan los métodos formales en el aprendizaje de la computación. Y así como mencionaba profe Alice, estoy replanteando lo que había entendido, es cómo desde la didáctica de la informática es cómo se enseña la informática, así como una herramienta, como una ciencia, o una mezcla de las dos. Sí, cuando lo leí al principio casi que estuve medio no sé si en desacuerdo, pero no entendía lo que quería plantear el autor, y creo que sigo medio en esa cosa de vos estás hablando, tratando de relacionar una cosa con la otra que no parece relacionable, por una cuestión de la didáctica es algo más social, y lo está tratando de plantear desde un punto más positivista, si se quiere, ya que como menciona en la introducción del texto, dicen que los métodos formales en el ámbito de la informática son especificaciones lógico-matemáticas que permiten determinar la correctitud de las soluciones planteadas. Supongo que lo que plantea, y también lo que llevo a entender del autor, es que cuando uno da una clase podría plantear un método, alguna forma de decir si lo que hizo está bien, y tal vez no sea tan así de esta es la mejor solución que puedo tener para dar clase, y podría aplicarla siempre de esta forma porque es la mejor forma. Y no, en realidad dar clase va a depender del ámbito en el que vos estás, en el curso en el que estás, en el contexto sociohistórico que esté. O sea que en ese caso no veo mucha relación entre aprender. Si bien está bien aprender, no veo que hay
decir que, bueno, aprender métodos formales para cuando vos planteaste una clase, va a ser la mejor clase. Y en teoría podría ser, pero en la práctica tal vez no sea. Después también menciona, o mejor dicho, da un ejemplo de, por ahí, darle al alumno que resuelva un problema en el que tenga que generar un programa, un código, y tal vez mediante los métodos formales decir, bueno, esta solución que planteó el estudiante es la mejor posible porque tiene esta característica, esto y aquello. Y por ahí, cuando uno plantea un ejercicio de programación, es ver si está la solución, pero tal vez no llegar a ese grado de decir, es la mejor solución. No sé, a mí me pareció me hizo ruido lo que estaba planteando el autor. Y bueno, y eso sería por ahí lo que más entendí. No sé si se entendió o no. Sí, por supuesto. No sé si algún Eh, compañero quiere preguntarle algo que le llamó la atención de lo que comentó Diego, no sé. ¿Él estaba mostrando alguna diapositiva o algo o hizo No, así hablando porque... comentando nomás. Está bien. no. Ujú. Bueno, con respecto al artículo y lo que comentaba Diego, lo que plantea, que es muy interesante, que por ahí a ustedes les habrá pasado, porque la mayoría de ustedes, a ver, de acá alguno es profesorado puro, empezó en el profesorado porque él quería ser profesorado y siguió, o empezó con analista o licenciatura y después se tiró para el profesorado. Creo que todos, casi todos siguieron ese camino, ¿no? Empezaron con analista y licenciatura y después se tiraron para el profesorado, ¿no? ¿Por qué hago esta No, yo las tres diferenciación? juntas. ¿Sí? Las tres juntas, profe. Está bien. También. Claro, pero les comento por ahí el tema de lo que trata de explicar el autor y que por ahí nosotros lo vivimos muy de cerca, porque justamente el profesorado no fue una carrera original, sino que nació como una necesidad y plantearla dentro de nuestro régimen académico, dentro de lo que eran nuestras carreras, obligó a, obviamente, la incorporación de todo un departamento y de un montón de profesionales que no estaban en el ámbito de nuestras carreras, pero también eso fue un shock metodológico para los estudiantes. Yo como coordinadora de la carrera tenía los estudiantes que venían y me decían, ay, profe, a esta profe no le entiendo porque no me define objetivos claros, cómo me va a evaluar, qué tengo que hacer para que me... Porque de repente estaban tan acostumbrados a las materias de nuestras carreras, que son materias más formales, en donde entra el profesor te dice, bueno, esto tenés tantos exámenes, tenés estos objetivos, estos son los contenidos, acá está el programa, tenés que tener tanto de porcentaje de trabajo práctico probado, o sea, somos muy formales en ese sentido, pero es propio de nuestras áreas, nuestras ciencias exactas son así, son formales. Somos muy metodológicos y muy formales. Les dejamos reglas claras, porque es la forma en que se estructura nuestro pensamiento. Ahora de repente ustedes por ahí entraron a una materia pedagógica y era esto de, comentame lo que entendiste. No va a haber evaluaciones, te vamos a evaluar en proceso. Por ahí a ustedes no les pasó, pero yo recuerdo casos específicos de chicos que venían angustiados y me decían, profe, estoy desesperado porque no sé qué tengo que hacer para aprobar la materia, esta profesora no me dice. Y fue todo un shock metodológico pasar de esos procesos formales a los que estaban acostumbrados, en donde ellos sabían que si 2 más 2 le da 4, ellos hacen la validación y lo que escribieron está bien y están contentos porque están tranquilos de que su examen y que entregaron un examen que estaba bien, porque había una forma de validar eso que escribieron. Es lo mismo que un código, yo hago la prueba de escritorio y si anda, anda, digamos, por ahí podemos llegar a discutir si es más o menos óptimo, pero como dice Diego, también es cierto, o sea, no hay una sola forma de solucionar las cosas, por ahí algunos profesores más estructurados todavía quieren que hagan las cosas como ellos hacen, digamos, lo cual sabemos que en nuestro campo es imposible. Si 2 códigos son exactamente iguales es porque acá no hubo originalidad, digamos, ¿no? Siempre está la impronta de que al menos el nombre de la variable, la forma en que lo escribieron, la forma en que lo pensaron, lo hace diferente. Pero más allá de eso,
por ahí que interpreten que hay materias o hay contenidos dentro de las carreras que por ahí ustedes estaban acostumbrados que eran más formales, tenían esta forma de validar el resultado y acostumbran al estudiante a una forma de aprender diferente. Después existen, al incorporar el profesorado, existen estas otras materias pedagógicas que evidentemente son necesarias. ¿Por qué? Porque ustedes van a tratar con personas, van a tratar con chicos, con personas de diferentes edades, y eso les tiene que abrir la cabeza y les tiene que hacer cambiar el foco y tener la perspectiva desde diferentes puntos de vista y el abordaje justamente para hacer esto de cuándo tengo que problematizar algo, cuándo tengo que enseñar un contenido, cuál es la mejor herramienta para este grupo, para estas personas. Eso necesita una apertura mental no tan estructurada, porque el que es estructurado por ahí dice, bueno, yo aprendí así, entonces yo voy a ir y voy a enseñar así como yo aprendí, porque a mí me sirvió. Pero por ahí eso que a mí me sirvió porque era el contexto adecuado para esa estrategia. Pero si de repente yo voy a un grupo diferente como docente, con todas las habilidades que ustedes están adquiriendo, con todos los conocimientos que están adquiriendo, ustedes tienen que ver cuál es la mejor estrategia para enseñarle este contenido a estos chicos. Y para eso tienen que evaluar el grupo social, los recursos que tienen en la escuela. O sea, no es solo contenido, es un montón de herramientas que ustedes tienen que armar para estructurar la clase de ustedes. Entonces ahí aparecen estas otras materias que no son tan formales, en donde yo no estoy tan seguro de que si el examen que le escribió el profesor va a estar del todo bien, porque 2 más 2 no es 4 acá. Entonces, a eso se refiere el autor. Y por eso él habla, otra cosa también que por ahí cuando comentó Julia, ahora lo dijo Diego y se me pasó, pero también es importante, cuando ustedes leen un artículo, siempre miren el autor, quién es, dónde vive, el año de publicación del artículo, si el artículo habla de Chile, de Uruguay, de México, porque eso contextualiza mucho el artículo en sí. O sea, ayuda a interpretar qué es lo que el autor quiere decir también, ¿sí? Acá el autor está hablando justamente de esto que sucedió cuando ellos metieron los profesorados dentro de un conjunto de carreras que eran más formales. Entonces dijeron, bueno, metemos todo este bagaje de estrategias didácticas y pedagógicas que no son tan formales y cómo las incorporamos. Porque anteriormente al profesorado, ¿qué carreras hubo? Hubo estas otras carreras que eran más formales. Eso es lo que dice el autor, ¿sí? Entonces, bueno, que es algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? Entonces, hacer esa adecuación es sano, es bien, es bueno. Por ahí no lo desarrollé mucho cuando hablamos de lo que es aprender, pero es natural que cuando yo estoy aprendiendo algo que escapa a mis esquemas o a mis estructuras internas, se me haga incómodo. Es natural que ustedes se sientan incómodos cuando les presentan un contenido nuevo en un formato nuevo. ¿Por qué? Porque los obliga a ustedes a desestructurarse. Y cuanto más grandes somos, y cuanto más estructurados somos, y cuanto más formales somos, más nos duele, más nos molesta que nos vengan a querer cambiar nuestra forma de ser o de trabajar. ¿Por qué? Porque nos obliga. Más cuesta, profe. Sí, es difícil, yo sé porque lo viví. Entonces, es ese tema de desestructurarnos, de abrir la cabeza y de tratar de interpretar las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, a eso también apunta por ahí el artículo cuando habla de métodos más formales y estructurantes versus los otros métodos, y cómo la didáctica entra a formar una herramienta importante en ese sentido, ¿no es cierto? Y que obviamente la didáctica también es algo importante de ser incorporada más en carreras como profesorados, ¿no es cierto? Yo por ahí al leer o ver artículos como estos siento mucha analogía con lo que fue nuestro proceso también de meter el profesorado en las carreras. Por eso por ahí lo identifico y les hago este paralelismo, porque estoy segura de que por ahí ustedes también lo vivieron, ¿sí? ¿Cómo se sintieron cuando ustedes estuvieron primero con Mónica Audín, ¿sí? La primera materia que tuvieron, ¿sí? Que es identidad y profesión docente, ¿puede ser? Orientación y profesión docente. Orientación y profesión docente. Bueno, ¿cómo se sintieron en esa materia? Cuéntenme así, en términos generales, ¿no? Todo siempre desde el punto de vista de su experiencia personal, ¿no? ¿Se sintieron cómodos? ¿Algunas cosas le incomodaron? ¿Fueron con la mente abierta? ¿Sintieron que les faltaba alguna cosa más? ¿Al principio, al final? No sé. ¿Cómo? Perfecto.
Yo, profe, estaba en desacuerdo con muchas cosas. Qué sé yo, con el 70% de las cosas yo estaba en desacuerdo. Pero me sentí cómodo porque es como que la profesora aceptaba mi disconformidad, digamos, ¿no? O mi punto de vista diferente. Entonces me daba la libertad como para yo expresar mi desacuerdo con un montón de cosas que estaba dando la profe, y ella lo tomaba bien. Entonces yo dentro de todo me sentí cómodo dentro de muchas cosas que yo estaba en desacuerdo. Está bien. Bueno, aparte de que Mónica es una genia, una ídola, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos con los cursillos de ingreso y empezamos con la implementación del profesorado, justamente yo le decía a los profesores, bueno, a ver, acá tenés un grupo de tanta cantidad de ingresantes. El tanto por ciento son chicos que vienen de otra carrera, entonces vas a ver chicos con este perfil más duro, más formal, o sea, ya les adelantaba el escenario a los profes del grupo que iban a tener. Es como que les hacía una inducción y los profes ya por ahí tenían una idea, una perspectiva. Aparte, bueno, al ver la historia de la carrera y la inserción en Apóstoles, obviamente que se dan una idea de con qué público se van a encontrar, ¿no es cierto? Pero justamente nosotros dábamos el tema de, en el cursillo de ingreso se da matemática, programación, introducción a la informática, y para los que hacen profesorado en particular dábamos una materia que tenía que ver con identidad y profesión docente. Entonces Mónica tenía un primer acercamiento al grupo de ingresantes como para ver después en el segundo cuatrimestre quiénes iban a ser sus alumnos. Y justamente hablábamos de estas cuestiones, en donde el docente tiene que jugar ese rol de producir elasticidad o elasticidad neuronal. Tiene que buscar las herramientas para que se produzca la apertura en el estudiante. Entonces, y justamente es generar el conflicto es algo natural y es algo que va a suceder y les va a seguir sucediendo, gente, no es que es la primera vez, porque acá en más, mientras ustedes sigan aprendiendo, va a haber muchas situaciones en donde alguien les diga algo y ustedes digan, "Epa", y obviamente pueden estar o no de acuerdo con eso, porque no tienen obligatoriamente que estar de acuerdo con todo lo que digan los demás, ¿no? Pero cuando ustedes sientan que algo se les está moviendo y que se les produce una incomodidad, es natural. Es natural porque significa que ustedes están abiertos a aprender algo nuevo. Y ese aprender implica modificar mis estructuras internas. Hay cosas que por ahí son pequeños cambios, ¿sí? Pequeños cambios que es bueno, a ver, sí, a mí la evaluación antes era simplemente que me pregunten y yo responda, que me pregunten y yo responda, o un múltiple choice y nada más. Ahora de repente yo ya sé que la evaluación no es solamente una instancia en donde me están de alguna forma midiendo mi cantidad de aprendizaje, que eso lo vamos a ver después bien más adelante, sino que además es una herramienta que me sirve a mí como estudiante, para yo saber mi proceso, en dónde estoy parado y cómo voy, que es una herramienta que me sirve a mí también para, de alguna forma, ir evaluando en dónde estoy parado y si tengo que mejorar o no, antes de encontrarme en el final con que había sido que no entendí nada. Entonces, esas cosas son importantes, cambiar mi forma de ver. Ah, bueno, la evaluación entonces no es algo tan malo, lo tengo que tomar como una herramienta a mi favor, ¿sí? Tengo que tomarlo como una instancia más de aprendizaje. Eso es la evaluación, instancia más de aprendizaje. Bueno, esos son pequeños cambios. Después van a sufrir cambios más fuertes con algunas otras materias probablemente, en donde cambia lo que es la cosmovisión. ¿Qué implica un cambio de cosmovisión? Es decir, todo esto que yo interpretaba de esta forma, ahora ya lo interpreto de otra manera. Ya entiendo de que hay otra forma de interpretar la realidad. Ese es el cambio de cosmovisión. O sea, es lo mismo que dicen, por ejemplo, cuando ustedes le dan a un chico un lente de color azul y van recorriendo el paisaje y el chico mira y dice, ay, mami, todo es azul, qué lindo, todo el mundo es azul. Y le sacas los lentes azules y le das rojo y dice, ay, mamá, me había sido que el mundo no era azul, era rojo. ¿Por qué? Porque él está interpretando el mundo a partir de esos lentes que está viendo. ¿Sí? Y bueno, hay toda una discusión con respecto a que si la realidad es única o no. Y eso también lo vamos a discutir en todo caso si nos da la oportunidad más adelante. Pero obviamente que la realidad va a ser la única que uno puede llegar a interpretar o ver. ¿Sí? Pero siempre hay mucho, mucho más. Y poder abrir mi forma de percibir el mundo a través de esos lentes
que voy recibiendo, eso es el cambio de cosmovisión. Esas son todas rupturas que se le van a ir dando. Y esos sí son procesos para nada formales, porque no hay validación contra eso, ¿sí? La validación final es sentir nuestro propio crecimiento como profesionales, como personas, como seres humanos. Y esa justamente es la idea, ¿no? Para eso están acá, para eso están estudiando, ¿no? Para crecer y para aprender. Muy bien, a ver, ¿quién más? Gracias, Diego. Gracias, Julia. A ver, ¿algún otro valiente que cuente un poquitito de qué se trató su artículo elegido? Luciano, ¿qué leíste vos? Marcos, Sabrina, ¿qué leyeron? No, profe, yo no sabía que había que elegir un tema para preparar, pero me gustaría así preparar como hacer un buen cuadro sinóptico o lo que sea de alguno de los temas, pero no sé si elijo nomás o me Claro, asignan. la clase pasada le asigné a los chicos porque justamente ellos estaban en clase, ¿sí? Pero en el Ah, trabajo práctico del aula virtual decía que ustedes tenían que elegir uno de los artículos, ¿sí? A ver si yo puedo compartir la pantalla, ¿sí? Vieron que ustedes entran al aula virtual. Acuérdense que el aula virtual es nuestra segunda casa. Así que ahí nosotros nos comunicamos con todos y siempre estén atentos. Semana a semana más o menos péguenle una revisada porque siempre hay contenido y hay cosas, ¿sí? Acá está todo lo que fuimos viendo y acá donde dice unidad 1, tema 2, ¿sí? Está un resumen de cada uno de los artículos y acá están todos los materiales, ¿sí? A ver. Sí, acá, viste, les dice, y acá les pide, ¿sí? La presentación se realizará de manera sincrónica, deben seleccionar uno de los textos y en no más de 10 minutos explicar de qué se trataba el texto, ¿sí? Y ahí están un resumen de cada uno de los textos y acá ustedes van viendo los textos que estaban, ¿sí? Que están los enlaces y obviamente pueden descargarlo, pueden mirarlo ahí. Por las dudas le dejamos disponibles en el aula para que ustedes puedan usarlos, ¿sí? Y bueno, ¿alguien más que haya leído alguno de los artículos? Y si no, bueno, lo dejamos para la clase que viene, traten de sí o sí hacer la lectura, porque la idea justamente es que nosotros empecemos a relacionar los conceptos. Si hacemos un repasito hasta ahora, empezamos discutiendo qué era informática, ¿sí? Y seguro que ahí ya hubo un quiebre, porque algunos tenían un preconcepto o un anteconcepto, y a partir de lo que hablamos y debatimos y leímos, ¿sí? Ustedes van formando su postura, su análisis y su interpretación también de cuáles pueden ser las posturas de las demás personas, ¿sí? Porque no puedo ser profesor y no saber qué es informática, ¿sí? Esto es mi materia, tengo que saber qué es la informática. Después lo que hicimos fue recorrer un poquitito nuestros preconceptos con respecto a algunas ideas que están relacionadas a la didáctica, que es justamente enseñar, aprender, y a partir de ahí, ¿qué era la didáctica? ¿Sí? Entonces recorrimos nuestros conceptos previos, después fuimos a algunos autores, a ver qué nos decían los autores de esos conceptos, y a partir de ahí definimos de alguna manera qué era la didáctica. Entonces, por un lado teníamos la informática y por otro lado teníamos la didáctica. Hermoso. Bueno, ahora en esta actividad lo que buscamos es, de alguna forma, empezar a relacionarlos. ¿Qué hacemos con esto? Acá tengo la informática y acá tengo la didáctica. Entonces, con estos artículos lo que buscamos de alguna forma es ver, bueno, a ver cómo se relaciona la didáctica en la informática. ¿Y de qué manera se unen estos conceptos? Entonces les dejo a Luciano, a Marcos y a Sabrina que para la clase que viene preparen algo y vamos a avanzar entonces con la siguiente unidad, que si ustedes vienen acá, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar a avanzar un poquitito más, y hay dos presentaciones que les preparé, ¿sí? Una es la... Profe, Sí. pregunto, o sea, ¿hay que subir algo al aula? Porque yo no subí nada, o sea, no sé si había que subir o el comentario es acá en clase Y nomás. en realidad me hubiese gustado más que lo hagan en clase, porque justamente la idea es que a partir de la riqueza de la discusión, todos se nutran de las diferentes eh, lecturas que se hicieron, ¿sí? Acá está la actividad 3.1, que justamente trataba de que si ustedes trabajaban con a ver ahí, bueno, después miro, esta actividad que era para que si ustedes hicieran algún material de apoyo, una presentación, un PowerPoint, o en tu caso como hiciste tipo un cuadro sinóptico, que lo suban. Y si por alguna razón no podían estar en la clase de hoy, que hagan un mini video y suban ese videíto, ¿sí?
Esa era la idea de esta actividad. Ahora Miriam, vos le podés ver de activarla, en todo caso que hagan la entrega, ¿sí? Y le extendés hasta la semana que viene. Pero bueno, la idea sería, más allá de que suban o no la actividad, que igual lo compartamos acá en el espacio, bueno, cuando nos encontremos en Apóstoles, porque la idea justamente es enriquecernos de las diferentes lecturas que cada uno hizo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquitito el tema de la evolución de las líneas de pensamiento, y esto es importante también para que de alguna forma nosotros empecemos a entender el hecho de cómo aprenden las personas o cómo piensa el ser humano, tiene mucho que ver justamente con la concepción del pensamiento que se tuvo a partir de qué es la persona, el ser humano, cómo aprende, cómo... No siempre, ustedes saben, no siempre se concibió a la persona como alguien con quien yo podía dialogar o interactuar para poder enseñarle, ¿sí? Había métodos que eran, como bien lo mencionó por ahí Diego, en algún momento el término positivista, yo no sé si por ahí ustedes vieron ya esto, o Diego, vos por ahí lo leíste en algún lado, bueno, por ahí en alguna cátedra lo escucharon, ¿sí? Justamente es hacia donde vamos ahora, a reconocer cada uno de este tipo de estrategias que hay, que están relacionadas justamente a un momento temporal, de cómo se percibía a la persona con la cual yo tenía que interactuar para que pueda aprender. Tiene que ver también con la evolución de la historia, con la interpretación que nosotros hacíamos de la finalidad que tenía el hecho de enseñar, para qué yo enseñaba, cómo enseñaba, y también el hecho de reconocer cuál es la complejidad de la persona que está del otro lado, que no siempre se hizo de la forma en que se está haciendo, como ustedes saben hoy. De alguna manera nosotros decimos, bueno, ¿qué es la inteligencia? Y yo les voy a hacer una preguntita, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? A ver, díganme, ¿ustedes creen que los animales son inteligentes? Sí, Yo creo que sí. ¿Creen que sí? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene sí, profe, mascotas? yo tenía mascotas, pero dije que los delfines desarrollan, digamos, el ser humano desarrolla el 10% de la capacidad mental y los delfines desarrollan el 20% de su capacidad mental. Uh-huh. Es decir, que ellos, por necesidad, crearon el sonar por naturaleza. Pero creo que sí, que los animales tienen inteligencia. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, entonces, de ahí uno tiene que tener alguna idea de por qué cree que el animal es inteligente, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un perro. Yo digo, mi perro es re inteligente. Yo tengo dos, ¿sí? Y tienen su carácter también. Aparte que son inteligentes, tienen su carácter. Pero bueno. Entonces, ¿por qué yo digo que son inteligentes? ¿Desde qué posición digo que son inteligentes? El compañero recién dijo los delfines, ¿sí? En la naturaleza los delfines son uno de los animales más inteligentes. El animal que se define como animal más inteligente es el elefante, por la memoria que tiene, ¿sí? Pero también el delfín se define como un animal inteligente, pero porque interactúa de manera activa con el ser humano. Entonces, las posturas que definen qué es la inteligencia son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar que es inteligente? Porque tiene mucha memoria, porque me responde, porque yo le pido algo y lo hace. ¿Eso es ser inteligente? O porque él vio que yo hago algo y por eso él después me imita. O porque logró a partir de su propia interpretación una actitud totalmente novedosa para poder resolver un problema. Son definiciones de inteligencia totalmente distintas, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo creo que es inteligente? Bueno, esa concepción también es importante y fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Yo puedo decir, a ver, porque tiene habilidad para resolver un problema, porque tiene mucha memoria, porque utiliza el conocimiento que tiene en busca de poder resolver alguna meta o algún objetivo. Uh-huh. Este psicólogo de la Universidad de Yale, ¿sí? Lo que hizo fue definir 3 tipos de inteligencia.
Dije, pucha, profe, estamos peleando por una y ahora nos encontramos con tres, bueno, tres tipos de inteligencia. La cognitiva, que es la que se mide a través de los test. ¿Alguno de ustedes hicieron los test de inteligencia alguna vez? No me vayan a decir que no les voy a preguntar qué les salió, no se preocupen. Solamente díganme si No, hicieron o no. No, nunca hicieron. no, yo no, profe. Hay miles de test de inteligencia, algunos miden el IQ, otros no, otros te dan, no sé, diferentes escalas. ¿Sí? Hay miles de test de inteligencia que se hacen, que más que nada, la mayoría de los que yo vi y probé son de habilidad y están relacionados a, sinceramente, lo que yo observé es búsqueda de patrones. Búsqueda de patrones, cómo resolver diferentes situaciones a través de diferentes planteos que te hacen, y te miden de alguna manera el tiempo también de respuesta, ¿sí? Ah, Marco sí tiene experiencia, no sé si por ahí Marco querés comentar, a ver, algún test que hayas hecho de inteligencia, ¿sí? No, no, que es así como usted dice, la mayoría de esos test son más bien búsqueda de patrones y la velocidad que tenés para resolver, porque te da tanto minuto por tal test de tal alto el IQ. Claro, por eso podríamos decir que estaría midiendo un tipo de inteligencia en todo caso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen un grupo, está el que organiza, está el que busca material, está el que es bueno escribiendo, y después cuando hay que exponer, ah, no, anda vos porque vos hablás re bien, y por ahí es ni el que buscó, ni el que escribió, pero tiene una habilidad para poder hablar y expresar que con una lectura y una charla con el grupo ya puede plasmar tranquilamente. Entonces, vemos tranquilamente en un grupo de trabajo de ese tipo diferentes habilidades, podríamos decir, pero que no los hacen ni más ni menos inteligentes. Esas habilidades están potenciadas porque justamente tienen inteligencias diferentes, capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, por un lado, él dijo, bueno, está la que se mide con los test, que es la inteligencia cognitiva. Después está esa inteligencia social que justamente habla de la capacidad de adaptación al entorno, que es esto de decir, yo entro y enseguida me socializo, me hago amigos, ¿sí? Me adapto. Les comento que dentro de las competencias de lo que define, ¿sí? La Organización Mundial con respecto a las competencias que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes, una de las habilidades que más se busca potenciar es justamente la capacidad de adaptación al cambio. Tenemos que de alguna forma fomentar esto de la capacidad de adaptación. ¿Sí? Otra de las capacidades que buscan que nosotros fomentemos en los estudiantes, o que se propone como capacidades que debemos fomentar, es el tema de imaginarse escenarios totalmente diferentes a los actuales. Proyectar, ser visionarios. ¿Por qué? Porque por ahí nuestra conducta en general estaba acostumbrada a, bueno, esto es así y va a seguir siendo así y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestros padres hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, las cosas eran así y siempre fueron así. Pero ahora los cambios son tan rápidos y tan vertiginosos que de acá a 5 años no sabemos lo que puede llegar a haber, tanto en avances tecnológicos como en impactos sociales, ni hablemos, nos agarró una pandemia que nos cambió totalmente la vida. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de proyectar escenarios totalmente diferentes, de visualizar cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar, eso es lo que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes, como habilidades, como competencias, ¿sí? Son sugerencias, después lo vamos a ver que más adelante también, ¿sí? Después habla de otra inteligencia, que es la inteligencia experiencial. ¿Qué es eso? Es la aptitud justamente, yo siempre digo, la capacidad de abstracción, la capacidad de generalizar, la capacidad de, a partir de un montón de experiencias previas o de conocimientos previos, poder de alguna forma sacar lo que es más importante y poder utilizarlo en el momento adecuado. Eso es la experiencial. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, bueno, a ver, yo en esta materia aprendí esto, en esta otra materia aprendí este otro conocimiento. Ahora, bueno, típico trabajo final. A ver, en base a datos aprendí algo, en programación aprendí algo, en diseño web aprendí algo, ahora estoy en trabajo final y tengo que hacer un sistema y tengo que usar un poquitito de todo eso y lo tengo que armar en un todo. Bueno, eso es, a partir de la experiencia que tuve en las otras materias, poder generar una solución utilizando todas esas experiencias previas.
Por dar un ejemplo, ¿sí? Hay cosas más complejas, como por ejemplo decir, bueno, yo estoy observando un problema, y cómo de ese problema lo puedo abstraer lo que es importante, puedo desmenuzarlo, puedo analizarlo, y convertirlo en una experiencia, ¿sí? O a partir de cada aprendizaje que yo tengo, de alguna forma, evaluar y decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me quedó de esta experiencia? ¿Sí? Ya son análisis más introspectivos, ¿sí? Y de esa forma poder ver después cómo lo capitalizo en nuevas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia es un núcleo común de atributos que supuestamente tienen que ver con una actividad inteligente, como por ejemplo, bueno, eso que decíamos que eran habilidades, ¿sí? Está el que dentro del grupo planifica, está el que resuelve, está el que va y busca a ver cómo vamos a responder a las preguntas, justamente esto que decía de la abstracción, de poder desmenuzar, de poder sacar qué es lo que es importante, y la capacidad de adaptación. Son todos atributos asociados a conductas inteligentes. Y después aparecen las clasificaciones de inteligencia, ¿sí? Dentro de lo que son manifestaciones de la inteligencia cognitiva, ¿sí? A ver, les pregunto, ¿qué experiencia tienen ustedes con inglés, por ejemplo? ¿Les gustó, no les gustó? En términos generales, desde su posición, ¿sí? No estamos ni criticando ni evaluando nada. Cuéntenme, a ver, digo inglés porque es algo que se da en la carrera, ¿sí? A ver, ¿se sintieron cómodos? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? Sí, a mí sí, personalmente sí me gustó inglés, Ujú. algo que me resultó, no sé si fácil, pero me fue, creo que si no fue la primera materia que aprobé, está cerca. Así que, Eso es una satisfacción también, ¿no? claro. Relacionada, es como un recuerdo agradable relacionado a esa experiencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguno más que me diga, ay, no, odié inglés? Díganlo tranquilamente, no hay problema, porque es una postura personal que no tiene nada que ver con la materia en sí. ¿No probaron A todavía? mí, ¿No profe, quieren decir? no, profe, o sea, a mí particularmente me costó mucho, o sea, yo no tenía mucho conocimiento de inglés y me costó mucho. O sea, fue bastante cansador, digamos, porque había que seguir un ritmo que uno no estaba acostumbrado, o sea, y bueno, en mí particularmente no es que me gustó. Aprobé sí, pero, o sea, no es que me gustó. Claro, bueno, pero por eso también es porque es un tipo de contenido totalmente diferente a las otras materias de la carrera, ¿sí? Justamente es un contenido mucho más social, más humano, que necesita interacción, y depende de las habilidades que cada uno tiene, le va a costar más o menos, y obviamente que va a relacionar esa experiencia a cómo lo vivió personalmente. ¿Alguno de ustedes habla otro idioma? Polaco, ruso, No, profe. En mi caso italiano, no. No, no, yo lo que ando bien en matemática, profe. En matemática, ¿te gusta? matemática no. Perfecto, bueno, eso es justamente, vamos a hablar en algún momento especial de los hemisferios, ¿sí? Pero justamente es el pensamiento lógico-matemático, es una de las habilidades propias de la gente que elige este tipo de carreras, les diré, ¿sí? Es lo más común que la gente que elige este tipo de carreras tenga la habilidad lógica-matemática. Pero les comento que el tema del idioma no está tan alejado de lo que es la lógica y la matemática, ¿sí? Eh, Poder de alguna forma relacionar las estructuras de las oraciones, más nosotros que somos gente adulta, porque por ahí un niño lo aprende más desde la parte lúdica, ¿sí? Desde el juego, desde la experiencia, desde lo diario, ¿sí? Nosotros que por ahí ya entendemos más de estructuras del lenguaje, sabemos que es un objeto directo, bueno, creo que sabemos, que es un sustantivo, que es un objeto directo, ¿sí? Los tipos de verbo, verbo transitivo. Entonces, de repente empezar a analizar, ¿sí? Eh, cómo armamos la voz pasiva, no sé, el típico, si por ahí ustedes se acuerdan de inglés, cómo armaban la voz pasiva con Clarita, ¿sí? Mary make cakes, the cakes are made for Mary, ¿sí? María hace tortas, las No, tortas son hechas por María, ¿sí? Así, ah, bueno, todas esas cosas, sí, ustedes tendrían que haber aprendido en inglés, bueno, pero nosotros que somos adultos ya podemos pensar en esas estructuras mentales. Cambio el objeto directo, pasa a ser la parte principal de la oración, ¿sí? El sustantivo pasa a la parte posterior. Toda esa forma de razonar es lógica. Es lógica y por ahí si lo analizamos desde ese punto de vista puede ser una experiencia totalmente diferente. Obviamente que no le podemos enseñar idioma así a un nene de primer grado porque nos queda mirando como que, bueno,
¿qué me está diciendo? ¿Sí? Entonces, es para más para el aprendizaje de idioma en los adultos que ya tenemos estructuras mentales. Pero bueno, justamente el que por ahí habla otro idioma o el que por ahí tienen desarrollado de alguna manera el hemisferio, digamos, creativo, el hemisferio que tiene más relación con el lenguaje, ¿sí? Por ahí la persona que es de hablar mucho, que es más expresiva, puede sentirse más tranquilo, más familiarizada por ahí con ese tipo de contenidos. Obviamente que nosotros en un curso de 40 alumnos, 50 alumnos, no podemos personalizar la enseñanza, ¿sí? Pero si tenemos la oportunidad de alguna forma de identificar en nuestro grupo de estudiantes cuáles son las habilidades propias de ellos, podemos buscar estrategias que fomenten y utilicen esas habilidades. Si de repente ustedes tienen un grupo de chicos que a pesar de ser chicos son lógicos matemáticos, ¿sí? Ustedes van a poder enseñarle programación desde un punto de vista más estructurado, ¿sí? Más apuntando a la lógica. Ahora, si son chicos que por ahí tienen más desarrollada la parte lúdica, creativa, ¿sí? Entonces voy a tener que buscar cómo enseñarle programación desde el juego, desde la simulación, desde la personificación, ¿sí? O sea, acá hacemos un laberinto en el aula y bueno, ¿cómo vos tenés que guiar a tu compañero para que llegue al otro extremo? A ver, ¿cómo le vas a decir? Tu compañero va moviéndose por el aula. Entonces, son estrategias totalmente distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo cuál es la habilidad propia de ese grupo. Entonces uso estrategias diferentes, potenciando esas habilidades. ¿Sí? Bueno, por ahí me entusiasmo y me pierdo, pero si ustedes quieren decir algo, quieren hablar o quieren dar algún ejemplo o algo que les recuerde, me interrumpen y hablan, ¿sí? Pero va de la mano de esto que decíamos los diferentes tipos de inteligencia. Verbal, ¿sí? Que es esta de por ahí, me acerca más al hecho de poder ser yo del grupo que va y expone, ¿sí? Que por ahí soy el que me va mejor en la parte de idiomas, ¿sí? La espacial tiene que ver con el manejo del entorno en donde yo me muevo, ¿sí? Cuando ustedes le dicen, ¿para dónde está el norte? Y de repente, no tengo idea dónde está el norte, pero hay gente, allá, o sea, están súper ubicados, ¿sí? Y yo tengo que empezar a pensar, a ver dónde está el viento, no tengo ni idea dónde está el norte. Bueno, dame una brújula, por favor. Bueno, esa es la espacial, ¿sí? La lógica matemática, que es la nuestra, digamos, la de nuestras carreras, la que por ahí es la que más se potencia, la que más se ve. La musical, que está obviamente de la mano de la creativa, ¿sí? La musical también tiene mucha matemática en cuanto a lo que es interpretar por ahí los tiempos, ¿sí? Los tiempos en los que se forma la música, ¿sí? Cuánto es una negra, una blanca, una corchea, una semicorchea, ¿sí? Cómo voy armando cada uno de los elementos que componen a la canción, ¿sí? Entonces, bueno, hay matemática también implícita dentro de la música, pero requiere mucha más habilidad por ahí de reconocer los sonidos, ¿sí? De escuchar y decir, mira, ese es un do. Por ejemplo, ¿sí? El tema del MP3 y los discos de vinilo. Ay, profe, qué vieja que usted. No, soy vieja, sí, pero los discos de vinilo se usan todavía, ¿sí? Los DJ usan mucho y a la gente que realmente tiene desarrollado digamos, la capacidad de interpretar y de identificar los sonidos, no le vas a dar una canción en MP3. Ellos quieren los discos de vinilo y quieren ese tipo o van a buscar archivos mucho más pesados que un MP3 que tengan todo el registro auditivo de la composición sonórica de la canción, porque el MP3 saca solamente aquellas componentes de la música que son necesarias como para interpretar el sonido y que la mayoría de nosotros los simples mortales escuchamos. Entonces por ahí nosotros escuchamos un MP3, escuchamos un vinilo y decimos, pero sí, suena un poco mejor, pero no me doy cuenta de la diferencia. Pero la gente que por ahí escucha ópera o que tiene desarrollado el poder auditivo, realmente nota la diferencia. Te dice, no, esto es una cosa, eso es totalmente otra cosa. ¿Sí? Con un MP3 no me vas a convencer ni a palo. A mí sí, pero bueno, a esta gente no. Y estas dos son súper importantes, la intrapersonal, interpersonal. La intrapersonal, gente, requiere mucha madurez. Y hay algunas personas que lo tienen naturalmente. La intrapersonal es reconocerme a mí, a mis estados de ánimo, a mis emociones,
ay, estoy furioso, pero no voy a decir nada y me callo y cuento hasta 10 antes de responder. Eso es inteligencia emocional, intrapersonal. Pero eso, profe, pero ahí también es cuando uno está mal y se pregunta a sí mismo por qué estoy mal, qué es lo que me hizo mal. Entonces uno entra a indagarse y entra a preguntarse qué pasó con esto. Ah, esto, de que es lo que me puso mal, estoy así por tal cosa. Es identificar acciones que a uno lo hizo mal o enojarse también, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? Y analizar tal y tal cosa y darse cuenta qué es lo que te puso mal. En eso creo que ando bien. Me pregunto siempre. Bueno, después nos das una charla a todos entonces acá. Con Sí, respecto a profe, las no hay problema. experiencias, ¿sí? Pero realmente hay niños que ya de pequeños tienen esa capacidad pero muchos no, y necesitan de los adultos, y justamente los adultos no tenemos desarrollada esa capacidad y necesitamos nosotros desarrollarla para poder empatizar con los chicos y transmitirle esa capacidad de manejar las emociones, como dice Luciano, ¿sí? De reconocer qué es lo que me está haciendo mal, y de no actuar de acuerdo a impulsos o a emociones, ¿sí? Porque bueno, somos seres humanos y obviamente que nuestra naturaleza es acción y reacción, pero bueno, justamente está en eso eso, y también decir cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo siempre digo el cursillo de ingreso porque es por ahí donde más trabajé con los estudiantes estos temas, pero el tema de decir, ¿cuándo yo estudio mejor? ¿A la mañana? ¿A la noche? Entonces yo planifico mi día en base a que cuando yo sé cuándo estoy más despierta. No me voy a poner no me voy a reunir con mi grupo de estudio a la noche si yo a la noche soy un zombie que necesito a 10 y pico estar durmiendo. ¿Sí? Porque bueno, adoro mi grupo de estudio, los amo, pero yo no a esa hora no capto nada, o sea, entonces reconocer eso, ¿sí? Reconocer, a ver, ¿cuándo yo estoy... Sí, yo le digo, cuando yo estaba cursada en Apóstoles, yo tenía un grupo de estudio que adoraba, ¿sí? Eran Germán Pauch, Daniela Rolón, había otra chica que se llamaba Lidia, eran todos mi grupo de estudio. Ellos todos les gustaba venir tempranito, 6, 7 de la mañana, a estudiar. Yo les decía, ustedes vengan, nos juntábamos donde sea, en la facultad, en la casa de alguien, pero yo la primera hora era un zombie. Tomaba mate, hasta que me despertaba, reaccionaba, pues 5 o 6 de la mañana yo no reacciono. Entonces ellos sabían que yo tenía un periodo así de latencia hasta que tomaba mi mate, hasta que reaccionaba. No es chinche, es que no me estaba despierta, mis neuronas, no. Bueno, esa inteligencia emocional de entenderse y de interpretarse, de decir, bueno, voy a planificar mi día de esta forma porque yo sé cuándo rindo y cuándo no rindo. Esas cosas, estudio con música, no estudio con música, necesito orden, no necesito orden, necesito luz, no necesito luz, qué cosas necesito para tener un ambiente adecuado y poder estudiar tranquilo. Todas esas cosas son importantes y es aprender a conocerse a uno mismo. Todo eso es la inteligencia intrapersonal. Y la interpersonal es parte de esto que ustedes van a tener que de alguna forma desarrollar porque van a trabajar con personas y van a trabajar con chicos, ¿sí? Y es esto de entender e interpretar al otro. ¿Sí? Y de ver qué estrategias voy a usar yo para interpelar al otro, qué estrategias voy a usar yo para llegar a la otra persona, ¿sí? Eso es la interpersonal. Y la corporal o cinética, yo siempre digo, es la de los profesores de educación física, ¿sí? ¿Cómo manejo mi cuerpo para poder tirar y hacer un tiro perfecto? Viene la pelota y yo sé a dónde me tengo que tirar para darle a la pelota cuando viene, y ¿sí? Yo soy la típica, vos me tirás la pelota de bola y pongo en la mano y pasa acá en el medio. Listo, fue. Bueno, esa inteligencia cinética de decir, bueno, viene la pelota, ¿dónde tengo que poner la mano? Bueno, manejo corporal, ¿sí? Equilibrio, ¿sí? Todas estas cuestiones propias de los deportistas, ¿sí? Hay que hacer deporte, gente. Por más que nos cueste, hay que hacer deporte, porque eso ayuda también al cerebro, a la cabeza, aunque sea caminar, ¿sí? Todo eso se practica, se hace, se educa. Sí, aparte les digo que con los años el cuerpo te pasa factura. O sea que por ahí mientras son jóvenes todo muy lindo, sí, puedo agarrar y amanecer y pernoctar y sigo el otro día pila.
pero después con el tiempo te das cuenta que si no te cuidas, tu cuerpo no te responde. Tenés que hacer actividad física, tenés que comer sano, tenés que tomar agua. Ya sé que parezco la mamá viejita dándole el consejo a mi hijo, no, pero es así, es así. Bueno, las grandes aptitudes. Entonces tenemos la verbal, la numérica, la espacial, la mnemotécnica, ¿sí? Que es toda esta de organizar, de organizar no solamente desde lo espacial, sino desde lo mental, ¿sí? Perspectivas, acá falta una vez, lógicas y psicomotoras, que vienen de la mano de todas las inteligencias que mencionamos anteriormente. Y esto es justamente para que ustedes tuerzan la cabeza así. No, no, vamos a ver cómo le enderezo a Aristóteles, pobrecito. Ahí está. Ahí le enderezamos a Aristóteles. Bueno. Este fue uno de los grandes primeros pensadores, ¿sí? La fundación de lo que es la escuela griega, ¿sí? Y lo que él decía era que la interpretación de una actitud inteligente viene de la mano de lo que es un pensamiento racional. ¿Sí? Él trató de alguna forma de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo transmitir conocimiento? ¿Cómo le transmito al otro lo que yo sé? De alguna forma tengo que tratar de codificar mi conocimiento para poder pasárselo a otro. Esa era la idea de él. ¿Sí? Decía, bueno, ¿cómo hago para codificar este conocimiento y pasárselo a otra persona? ¿Sí? Esa idea de decir, bueno, a ver, saco de acá y pongo allá, y el otro lo va a interpretar y lo va a entender. Pasar un pensamiento, pasar una idea, pasar un conocimiento. Y él fue el que creó de alguna forma los primeros silogismos, ¿sí? Las estructuras de argumentación propias que nosotros usamos en programación, ¿sí? Esos son los silogismos, ¿sí? Tipo, Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto, Sócrates es un mortal. ¿Sí? Entonces, yo puedo saber que Sócrates es un hombre. Y puedo saber que todos los hombres son mortales. Eso es un conocimiento previo, que de alguna forma adquiero. Y por silogismo, por relación entre los conceptos, puedo llegar a inducir que, como Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, Sócrates va a ser mortal también. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que él de alguna forma interpretó como la actitud inteligente o el pensamiento inteligente y cómo puedo yo de alguna forma transmitir el pensamiento. Luego aparece Descartes, ¿sí? En donde a partir de los fundamentos de la filosofía trató de alguna forma de interpretar lo que era el pensamiento inteligente. Y acá aparece, ustedes tienen que pensar que esto es una época en donde había mucha espiritualidad, mucho manejo de la iglesia, mucha influencia de partes más poderosas, digamos, dentro de la sociedad, pero estas partes también de alguna forma trataban de alguna manera imponer ciertas líneas de pensamiento. Y ahí aparece Descartes y dice, bueno, a ver, una parte de la mente, una parte de la inteligencia es la mente, que lo podemos definir como alma o espíritu, algo intangible, ¿sí? Que está al margen de la naturaleza y exenta de las leyes físicas. Es algo intangible, algo que está ahí, y eso es lo que le da la inteligencia al ser humano. Era más una visión espiritual de lo que le daba la inteligencia a la persona. Y después aparece Bacon, ¿sí? A través de lo que se llamó el materialismo, en donde él dijo, no, las operaciones del cerebro son realizadas de acuerdo a leyes físicas, puramente físicas. Son, todas las actitudes que puede tener un ser humano son exactamente las actitudes que esa persona podría haber tenido a partir de su conocimiento previo. Es como decir, a ver, ustedes están así viendo y diciendo, a ver, che, ¿será que fulanito le va a encarar a Sultana? ¿Será? Y están ahí en el grupito hablando, ¿será? Estoy tratando de predecir la actitud de esa otra persona. ¿Cómo yo voy a tratar de predecir la actitud de esa persona? Y voy a ver qué es lo que sabe, qué es lo que hizo previamente, qué conocimiento le llegó a esa persona. Entonces, lo que decía Bacon a través del materialismo es que no existe el libre albedrío, no es que alguien de repente va a actuar de alguna forma totalmente inédita porque sí, sino que esa persona va a actuar en base a todos sus conocimientos previos. Como que es como que los silogismos de Aristóteles están metidos dentro de nuestra cabeza y en base a lo que nosotros sabemos previamente se va a ir desencadenando una serie de pensamientos que nos van a llevar a actuar de manera totalmente lógica. ¿Sí?
Eso es lo que decía el materialismo de Bacon, ¿sí? Totalmente contrario a lo que decía Descartes, que hablaba de una parte espiritual, ¿sí? Una parte más difícil de interpretar y de saber cómo iba a poder actuar. Ahí aparece lo que es el empirismo de Locke, ¿sí? Locke decía que nada va a estar en tu mente que no haya pasado primero por tus sentidos. O sea que si yo quiero de alguna forma transmitir conocimiento, transmitir experiencia, transmitir conocimiento lo tengo que hacer a través de algún tipo de experiencia, ¿sí? Le tengo que hacer vivir, le tengo que hacer ver, le tengo que mostrar. No es que yo le voy a escribir una lista de cosas y la persona va a ir y va a repetir esas cosas y va a aprender por sí sola. No, lo tiene que de alguna forma vivenciar. Tiene que haber ahí algo que le haga vivenciar la situación, lo tiene que captar a través de los sentidos, ¿sí? Eso es lo que decía el empirismo de Locke, ¿sí? De alguna forma yo tengo que tener algún tipo de contacto con la experiencia para poder adquirir el conocimiento. Ahí aparece lo que es el positivismo, ¿sí? Que por ahí también lo estuvimos mencionando, de Carnap, ¿sí? Yo les puse la fotito, yo no sé si ustedes están viendo, porque por ahí ver las caras de los pensadores nos ayuda también un poco a fijar las ideas, ¿sí? Carnap lo que decía era que... Sí, se ve, profe. Carnap lo que decía era que todo el conocimiento se puede caracterizar mediante teorías lógicas relacionadas con sentencias de observación que corresponden a estímulos sensoriales. El conocimiento se obtiene a partir de la experiencia. Acá decía, sí o sí lo tenemos que hacer para poder transmitir el conocimiento, lo tenemos que hacer vivir a través de una experiencia. Seguimos pensando a ver cómo hago para... Profe, ¿sí? Con lo anterior que usted decía, la mayoría de las cosas que aprendemos en cualquier carrera es a través de la práctica. O sea, la facultad nos da los libros, nos da las cosas, qué sé yo, pero después realmente lo que se aprende es en el trabajo, haciendo las cosas. Sí, por ahí volvemos a mirar los libros, pero gran parte de la formación profesional es la práctica, es el trabajo. Claro. Hago relación con lo que estaba diciendo anteriormente. Claro. Luciano tiene mucha razón y eso tiene que ver justamente en cómo nosotros interpretamos lo que es enseñar y aprender hoy por hoy, ¿sí? Lo que hoy por hoy se defiende como estrategia pedagógica, ¿sí? Va de la mano de justamente esto de decir, bueno, necesitamos de alguna forma acercarle a la experiencia a la persona. Pero durante mucho tiempo, la única forma de enseñar era a través de la transmisión oral. ¿Sí? Se le sentaba a la gente, se le contaba y se asumía que porque yo te conté esto, vos ya te vas con el conocimiento adquirido. Si yo ¿y cómo yo evaluaba? A través de la repetición. ¿Sí? Entonces te cuento qué es la Constitución, te hago leer la Constitución, te hago memorizar la Constitución, vos me repetís la Constitución y yo asumo que porque hablamos y te mostré y leíste y repetiste de memoria, ya aprendiste lo que es la Constitución. Mucho tiempo se siguió esa estrategia pedagógica, que después lo vamos a retomar nuevamente, pero para algún tipo de conocimiento puede ser una buena estrategia pedagógica. Por eso yo soy de decir no todo es malo ni todo es bueno, ¿sí? Siempre tenemos que ver qué herramienta es la adecuada para esta situación en particular. Entonces, durante mucho tiempo enseñaron con esos mecanismos de transmisión textual, de repetir, de pasar al frente y de decir de memoria, ¿sí? La memorización. Todas estas fueron estrategias pedagógicas durante muchísimo tiempo. Y estaba asumido de que porque yo decía las cosas, el otro lo iba a interpretar tal cual yo lo estoy diciendo. Y esa visión que yo tengo, la transmito textualmente, y el otro me escucha y va a interpretar exactamente igual que interpreté yo. Y es todo un tema. Por ejemplo, a ver, si yo les digo a ustedes mesa, paro 2 segunditos y les pido que me digan en sus cabecitas qué imagen de mesa se formó. ¿Qué mesas vieron? Una superficie Una plana mesa, con 4 patas. Una superficie plana de 4 patas. ¿Algún material especial? Madera, porque es la que madera. tengo acá en este momento. Perfecto. Diego, también. Diego, ¿y quién más? Luciano. Sí, yo coincido también Sí. con mi compañero. Sí.
Bueno, generalmente uno asimila a lo que tiene más cercano, ¿sí? A lo que por ahí ve o tiene o visualiza o a su experiencia previa. Todos imaginaron una mesa de 4 patas de madera, cuadrada, todos imaginaron cuadrada, chiquita, Rectangular, rectangular, chiquita, grande, grande. de alguna madera en especial. No sé, No, no conozco madera la madera, roja, pero sí madera una madera negra, madera marrón clarita, pinos claros, roja. roja, el cedro, por ejemplo. El cedro es rojo. Ujú. Entonces todo tiene que ver en base a lo que yo estoy mirando o en base a mi experiencia previa. Entonces cuando yo digo mesa, yo no puedo a alguno se le puede haber ocurrido una mesa redonda, a otro se le pudo haber ocurrido la mesa del rey Arturo, a otro se le pudo haber ocurrido una mesa de vidrio con patas de hierro, no sé. Entonces yo no puedo asumir que porque yo digo mesa, todos están teniendo la imagen y la percepción y la interpretación de mesa igual que yo. Eso es algo que se aprendió muchos años después. Pero anteriormente se creía que porque yo decía mesa y transmitía, pongan arriba de la mesa, y yo sabía que si yo digo mesa, todos están sabiendo que estamos hablando de la mesa del laboratorio que está ahí en el Arso, por ejemplo. Y de repente no, fueron a la mesa de administración y fueron y pusieron allá arriba la mesa de administración, porque para ustedes la mesa es la mesa de administración y para mí la mesa es la mesa de Arso, ¿sí? No sé, por darles un ejemplo, ¿se entiende? Entonces, ese hecho de que yo reconozca que no todos interpretan las cosas igual que yo las estoy diciendo, es algo nuevo. Antes todos imaginaban que, claro, como dice Marcos también se imaginó una mesa de madera, porque por ahí es lo que ustedes están viendo en ese momento, pero yo no puedo asumir que todos están teniendo esa misma visión. Antes era, ¿sí? Yo transmito y el otro aprende, y yo transmito el conocimiento y lo digo, y el otro aprende tal cual como lo dije. De repente, yo les puedo hablar a ustedes de una mesa, no sé, de roble, toda tallada, que está en la casa de mi abuela, que tiene 6 sillas, y cada uno se va haciendo una imagen mental totalmente diferente. Y de repente alguien que jamás vio una mesa de roble va a tener una imagen totalmente distinta de alguien que ya vio una mesa de roble de repente, ¿sí? Entonces, a eso voy. Cada uno está interpretando la realidad desde sus experiencias previas, desde lo que sabe, desde lo que conoce, y de esa forma también aprende. Pero bueno, entonces yo, no porque yo transmita, sé que el otro va a aprender directamente y va a interpretar de la forma en que yo estoy interpretando. Bueno, otra forma de transmitir el conocimiento a través de la matemática, desde los años... La matemática es una de las áreas más complejas de problematizar también, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita mecanismos de memorización y necesita mecanismos de interpretación, y para la gente que por ahí tiene la inteligencia lógico-matemática es mucho más fácil y mucho más rápido interpretar, pero para aquellos que por ahí tienen más la parte creativa, desarrollada, y les gusta más las lenguas y les gusta más la escritura, les complica más la matemática, y entonces por ahí de repente aprender matemática no es tan fácil para esas personas, ¿sí? Entonces transmitir el pensamiento matemático. ¿Cómo transmito el pensamiento matemático a otra persona? Tengo que entender cómo esa persona interpreta la realidad y qué tipo de inteligencia tiene. No todos aprenden igual, pero eso es algo que sabemos ahora. Antes no se veía esa dimensión humana. Bueno, el primer algoritmo no trivial es el algoritmo euclidio, que se sacó para poder determinar el máximo común divisor, y todos conocemos a el matemático árabe, Al-Khwarizmi, ¿sí? Que de alguna forma lo que hizo fue tratar de escribir los primeros algoritmos, ¿sí? Que era transmitir el conocimiento a través de una estructura, ¿sí? Textual, una estructura lógica, mental, reproducible. Cómo yo logro de la mejor manera posible que el otro reproduzca lo que yo quiero al pie de la letra, ¿sí? Entonces surgieron los primeros algoritmos, ¿sí? Después aparece Hilbert, que es un alemán que encontró los límites fundamentales de lo que son el problema de pensamiento en Childhood Problem. Es más que nada el problema de la interpretación del pensamiento, ¿sí? Y era decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo interpretar la forma de pensar de las otras personas? Es esa capacidad de alguna forma de poder demostrar cómo el otro está interpretando lo que yo quiero decir. Y después estaba la probabilidad de Cardano, Profe, ¿sí? en lo anterior, Sí. en lo anterior que usted había dicho,
las veces que por ahí yo ayudo a los compañeros con matemática, en general, como nosotros leemos de izquierda a derecha, no sé, no ven el cuando es una igualdad, no ven el doble sentido. Es decir, si yo digo A igual a 4, interpretan eso, pero nunca ven que 4 es igual a A. O sea, no hacen la lectura en el doble sentido. Siempre lo hacen de izquierda a derecha. Claro, Ese es un gran problema. está perfecto el ejemplo, claro, es una forma de interpretar la realidad. Bueno, yo por ejemplo en redes les rompo todos los esquemas, porque cuando empiezo a despejar les voy cambiando el lado. Cuando empiezo a despejar las fórmulas, les voy cambiando el lado. Le digo, no se preocupen, es lo mismo, pero cambió del otro lado. Y ya me quedan mirando. Pero les hago a propósito porque a mí no me interesa que aprendan a despejar. Se supone que ya saben despejar. A mí me interesa que interpreten la fórmula, que interpreten los componentes, qué significa cada componente de la fórmula. Entonces, a propósito, al momento de despejar, les voy dando vuelta a la igualdad. ¿Sí? Entonces es una forma de descolocarlos y de hacerle que se concentren en los componentes de cada una de las fórmulas y no en la fórmula en sí. Porque si no se concentran en el despeje, y el despeje es algo que ya lo saben, lo conocen, no me interesa que aprendan eso. ¿Sí? Pero es cierto lo que dice el compañero, es muy importante eso, ver cómo el otro interpreta. Bueno, después empezó toda la parte de probabilidad, y todo lo que es tratar de alguna forma de predecir los juegos, las apuestas y todo lo que son las reglas de Bayes y el análisis bayesiano. Y ahí aparecen ya la forma de tratar de abordar, ya no tan lógico ni tan matemático, sino más desde el punto de vista social. Y ahí aparecen todo lo que son las teorías económicas, tratar de alguna forma predecir los movimientos económicos, tratar de producir, de reproducir y de interpretar el comportamiento social y humano. Y ahí aparece, por ejemplo, las teorías de las decisiones. Ustedes se dan cuenta que nosotros siempre tratamos de alguna forma de traducirlo en algo lógico matemático. Queremos traducir el pensamiento, queremos traducir el conocimiento, queremos traducir la forma de comportamiento de las personas, queremos predecir, ¿sí? Justamente ahí aparecen las teorías de las decisiones, que combina todo esto de la probabilidad que vimos anteriormente con lo que es la toma de decisiones, y acá se empieza a aparecer lo que es el sesgo, es decir, el análisis, bueno, hay alguna parte que se me está escapando acá y que yo tengo que poner en la fórmula, que es la incertidumbre, es lo que yo no estoy viendo, lo que no conozco, lo que no sé que puede llegar a pasar. O sea, no es todo tan formal, tan estricto, tan predecible. Entonces aparece el concepto de sesgo o de incertidumbre, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, va, es el 90% de probabilidad de que tengas esta enfermedad, ¿sí? Dada todas las características, si el porcentaje es tan alto, entonces es muy probable que tengas la enfermedad, pero nunca te van a decir 100%, ¿sí? Entonces siempre hay ahí un sesgo, hay una posibilidad. Obviamente que cuanto más alta es la posibilidad, más cerca está de la realidad, ¿no? Cuanto más mínimo es el sesgo, más va hacia la parte afirmativa o sea, de confirmar la afirmación, ¿sí? Después la teoría de juego de Morgenstern, de von Neumann, los juegos basados en agentes racionales, en donde se trataba de alguna forma esto de decir, bueno, yo le paso el conocimiento, le digo que actúa de una forma y actúa de esa forma, ¿sí? Los agentes racionales, y ver cómo de alguna forma puedo meter aleatoriedad en esos juegos que había entre los agentes racionales. ¿Cómo le puedo meter algo de aleatoriedad en ese comportamiento? Todo lo que es la investigación operativa de Bellman, todo lo que es cadenas de Markov, que ustedes habrán visto en Matemática 4 probablemente, no sé si llegaron a cursar o ver eso, pero tiene que ver todo esto con tratar de alguna forma de predecir las teorías económicas, las teorías de juego, ¿sí? Todo lo que es análisis secuencial. Y ahí recién aparece nuestro señor cerebrito. Ahí recién empezamos a tratar de darnos cuenta de que hay algo ahí arriba que maneja la parte inteligente, que es el cerebro. Y ahí decimos, bueno, aparecen los neurólogos, aparecen las tomografías computadas, se empieza a analizar y a estudiar el cerebro, se descubre que cuando hay determinados estímulos se activan partes del cerebro y otras partes con otros tipos de estímulos, se nota que la parte izquierda del cerebro maneja la parte derecha del cuerpo y viceversa. Todo esto se empieza a detectar y a ver cómo empieza a funcionar el cerebro. Y empieza a hacer esto de decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué complejidad le da esto? ¿Sí? Porque se trata siempre de interpretar el pensamiento y el razonamiento humano.
Y para eso entonces ahora aparece esta herramienta nueva que de alguna forma nos determina que el que está razonando, el que está pensando, el que está aprendiendo es ese que está ahí arriba. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Y ahí aparece la psicología, que empieza de alguna forma a tratar de ver esto que yo les decía, ¿sí? Que si los animales son inteligentes, no son inteligentes, qué es la inteligencia, por qué decimos que es inteligente, porque se adapta, porque percibe, porque tiene experiencias, ¿sí? Bueno, me parece que hasta acá, bueno, ahí ya empieza con otra cosa. Hasta acá llegamos con lo que es la evolución del pensamiento. Después de este tema vienen lo que son las diferentes técnicas pedagógicas o estrategias pedagógicas, ¿sí? Vamos a empezar a ver diferentes autores y cómo cada autor se posiciona dentro de alguna de estas denominaciones, y a partir de ahí empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo yo interpreto que es la persona? ¿Cómo yo interpreto que es el ser humano? ¿Cómo yo interpreto que es esta relación de enseñar y aprender? Y a partir de ahí aparecen las primeras estrategias, y esto es una historia en evolución permanente, y sigue creciendo hasta el día de hoy. Lo que yo les dejé en el aula virtual, ¿sí? Esto vamos a ver la clase que viene, porque así les doy tiempo de masticar todo esto que estuvimos conversando y viendo hoy, pero la idea es que ustedes avancen con esto que es la línea de tiempo. Ujú. Está el Prezi que estuvimos hablando, y acá yo les dejé una dirección, y lo que les voy a pedir simplemente, gente, es todos vamos a manejar el mismo usuario y la misma contraseña, así que lo único que les pedir es que no cambien el usuario y la contraseña, porque la idea es que entre todos podamos trabajar con esta herramienta, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es, se van a loguear con el usuario y la contraseña, ¿sí? Y lo que les pido es que en esta línea temporal, que van a ver que está acá Profe, ¿usted está creada... mostrando algo? Ah, ¿ustedes no están viendo? ¿Está mostrando? No, profe. Ah, bien, gracias por avisar, porque yo estaba segura que ustedes estaban viendo. A ver, No, profe, eso estaba por decir también, no se ve nada. muy bien. Bueno, ahí sí están viendo el navegador. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Bueno, ustedes si ven acá, esto vamos a ver la clase que viene. Acá ustedes ven que está el Prezi que usamos recién, ¿sí? Sobre la evolución de las líneas. Yo ahora después les subo el video también. Y acá donde dice trabajo línea del tiempo, ustedes van a entrar, ¿sí? Y van a ver que acá hay una dirección. Ustedes abren esta URL y usan este usuario y esta contraseña. Lo que les voy a pedir es que no me cambien el usuario y la contraseña, ¿sí? La idea es que ustedes entren ¿sí? Se logueen con ese usuario y esa contraseña, y van a entrar acá a esta línea temporal, ¿sí? Yo acá agregué este evento, que es el primero, que es el de Aristóteles, ¿sí? Vamos a ir haciendo crecer esta línea temporal después entre todos, pero la idea es que cada uno tome alguno de los elementos que yo mencioné hoy y lo agregue a la línea temporal, ¿sí? Acá yo puse, ¿sí? El año, puse el pensador, puse mi nombre, y eso les voy a pedir que cada uno ponga su nombre así entre paréntesis, y abajo una pequeña idea, un pequeño resumen de qué pensamiento era el que expresaba este pensador en particular. Ustedes tienen que venir acá en Add Tags, ¿sí? Ustedes lo que hacen es simplemente agarrar y poner su comentario. A ver. Ustedes tienen que elegir alguno de los pensadores que estuvimos viendo y van a agregar el comentario, ¿sí? ¿Sí? Acá ponen, esta es la parte que va arriba, ¿sí? Acá ponen, y acá ponen agregar el comentario, ¿sí? Me dice que no puede estar en blanco, obviamente. Ustedes van a escribir algo, ¿sí? La idea es que cada uno ponga acá algún pensador, el año, ¿sí? Un pequeño resumen, y pongan su nombre entre paréntesis como para saber quién hizo el aporte. Lo único que les voy a pedir es simplemente que mantengan el usuario y la contraseña, por favor, así todos los compañeros pueden acceder al contenido. Y la clase que viene vamos a revisar un poquitito esto,
y vamos a avanzar un poco con las teorías de aprendizaje, y esas teorías de aprendizaje también las vamos a ir incorporando después en la línea temporal, ¿ok? ¿Está? No es nada complicado, pero la Sí, idea profe. es que empecemos a leer y a ver un poquitito todo lo que estamos compartiendo y analizando. Así que los que les quedó pendiente la actividad anterior, entonces la clase que viene van a hacer una pequeña exposición contando su artículo. Repasamos esto de a ver qué aporte hizo cada uno en la línea temporal y avanzamos con lo que son las teorías de aprendizaje, ¿ok? Bueno, gente, ¿alguna Muy bien. duda, pregunta, comentario? Perfecto, Sabrina. No, profe. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene en Apóstoles. Si alguno tiene algún inconveniente en viajar o algo, nos avisa y vamos a tratar de, por lo menos desde la virtualidad, conectarlo. La cátedra está para acompañarlos, así que por favor, cualquier problema o inconveniente que tengan nos avisan, ¿sí? Así que la idea es que en este barco somos pocos y lleguemos todos, ¿sí? Así que por favor, si tienen algún inconveniente nos avisan. Pero la idea es mantenerse conectados, ir mirando el material, ir leyendo y ir haciendo los aportes. De a poquito, con cada granito de arena, vamos de alguna forma cimentando lo que es esta propuesta didáctica que estamos poniendo desde la cátedra, ¿sí? Después, de alguna forma, ustedes van a ver con las diferentes actividades que vamos haciendo, cómo va tomando forma. Por ahí todavía no lo están viendo, pero la idea es, en el largo plazo, que todo esto nos sirva para ir armando nuestro currículum. Pero lo que pasa es que yo no le puedo hablar a ustedes de estrategias pedagógicas, no le puedo decir, a ver, armame una estrategia para tu clase, si no tienen idea de cuáles son las estrategias didácticas, ¿sí? Entonces, por eso avanzamos un poco con el currículum y vimos las partes generales del currículum, pero antes de tirarnos de cabeza dentro de, bueno, a ver qué estrategias voy a plantear para cada uno de los contenidos, bueno, vamos a indagar un poco y analizar estas estrategias que existen, y a partir de ahí elegir cuál es la mejor para después volcarla en nuestro currículum, ¿sí? Pero hacia allá vamos, ¿ok? Bueno, gente, me alegro mucho de haberlos visto. Cualquier cosa, acá estamos con Miriam, preguntas, dudas, ¿sí? Traten de hacer su aporte en la semana y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí, Muy bien, profe, profe. nos vemos. Estamos viendo. Hasta La semana luego. que viene. Hasta luego. Chao. ¿Queda un ratito, Miriam?